tundique, la danza que se originó en el Perú durante la época virreinal y no en el vecino país. Aquí los datos oficiales. Las danzas reflejan la identidad de los pueblos, cuentan historias, creencias y tradiciones. Perú, ancestral y milenario, tiene más de 1500 danzas registradas y algunas patrimonio cultural de la humanidad. Este legado artístico y cultural ha trascendido las barreras geográficas, como el tundique, danza originaria del Perú. ¿Pero qué significa tundique y cuál es la característica de este baile? Pues te lo voy a contar desde la biblioteca del Palacio Municipal de Lima. Gira tu celular y bienvenido a Daniel en la Historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré la danza del tundique. La ciudad de los Reyes, capital del virreinato del Perú, fue una metrópoli por excelencia en este lado del hemisferio. Y esta metrópoli tuvo una sociedad multiforme y diversa. A la metrópoli arribarían los primeros esclavos con el conquistador Francisco Pizarro, una esclavitud discreta en el siglo XVI, que luego fue incrementándose. Pero los esclavos no solamente se concentrarían en la ciudad de Lima y en las haciendas costeras, sino también llegarían al altiplano. En 1570 el virrey Toledo presentó un plan a la corona para que esclavos y libertos arriben a las minas y socavones. Así trabajarían en las minas de La Icacota, Potosí y Azoguini, pertenecientes al virreinato del Perú. En algún momento yo les he llevado el relato del caporal. La base de nuestro caporal, danza originaria de Perú, sería el tundique. Por lo tanto, el tundique es una expresión coreográfica creada en Yunguyo, Puno, donde la población indígena nativa, a manera de sátira y de burla, imitaba las expresiones de la población africana. En toda la región de Puno y en Yunguyo, donde se crea el tundique, originaria del Perú. Y esta es la simbiosis, esta fusión cultural entre la población indígena y la población africana. En cuanto a la base del caporal, es tajante en su explicación el magíster señor Alfredo Fuster, escritor e investigador con especialidad en folclore, antropología y arte, además investigador en danzas en proceso de extinción del departamento de Puno. Aquí hay un dato muy interesante que hay que destacarlo. El señor Alfredo Fuster nos explica que los ritmos del tundique no son ritmos africanos, son ritmos aymaras, porque esto nace de la imitación y de la sátira de los indígenas aymaras hacia la población africana. Y los imitaban danzando al son del bedón, que es una especie de tamboril, y también del pinquillo, que se parece a la quena, que no es una quena. Es así como los primeros instrumentos van a dar vida al tundique. Hoy se usa el bombo sicuri, estos bombos grandes, y en algunas zonas como Conima, la matraca. El señor Alfredo Fuster, además de hablarnos de estos ritmos aymaras, y los vuelvo a repetir, no son ritmos afros, son ritmos aymaras, nos explica que en cuanto a los personajes, el negro caporal empieza a azotar a los trabajadores. Para ello, los indígenas usaban máscaras exagerando los rasgos, estas características de la población africana, la bemba larga, los ojos saltones. Además, en cuanto al vestuario, usaban camisas bombachas con las mantas
y también, por supuesto, el látigo. Un dato tan interesante es que no intervienen mujeres, sino hombres vestidos de mujeres. Así es el tundique. ¿Pero qué significa tundique? ¿Por qué ese nombre? Tundique es la onomatopeya del sonido del tambor. Miren cuánta historia atrás del origen del tundique. Pero además, todos los negritos del tundique o el negro tundique está presente en todas las danzas altiplánicas, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, los negritos de casca, estos que tienen unas máscaras con pelo de mujer. Asimismo, el negrito organillero que va de feria en feria solicitando la atención y dando con el monito y con la música la suerte a todo transeúnte. Atrás del tundique de los negritos, mucha historia, ¿verdad? Hemos podido conversar sobre este tema tan interesante con el señor Magíster Alfredo Fuster, y él nos recalca también, por otro lado, que los patrones sonoros de una cultura es étnica, ¿no? Las comunidades tienden a tener un paisaje sonoro. Esta creatividad aymara es producto de la cultura, de este proceso histórico. Y esto es interesante porque las danzas se generan por nuestra historia, por nuestras costumbres, creencias y religiones. Y por lo tanto, el tundique no es de 1960, es de siglos atrás. Esto es interesante porque estas danzas no son creadas pues por familias. Aquí ningún Estrada, ningún Flores, ningún Pérez, ningún Montoya puede haber creado una danza de la noche a la mañana. Es el sentir de un pueblo, es esta evolución cultural. Miren qué interesante, porque existen registros de estas danzas desde el tiempo virreinal, y por el contrario, el caporal, el tundique, ha podido servir de recreación para folcloristas contemporáneos en otros países. Imagínense que yo intente bailar la marinera y le agregue un sombrero el doble del sombrero normal del chalán, o tal vez a mi saco del traje le puedo agregar un traje de luces. ¿Acaso soy el inventor de esta danza? No, estoy recreando una danza. Por lo tanto, y que quede claro, la danza del tundique se originó desde el virreinato del Perú y es una danza de origen peruano. Los caporales fueron traídos por los españoles, así que no han inventado nada en ningún país. Por el contrario, países vecinos han copiado los trajes del gaucho argentino, las botas y el látigo. Uno tiene una larga trayectoria no solamente desde el virreinato del Perú, sino en las últimas festividades como Acora, Yunguyo, Juli, donde todos bailan y respiran las danzas originarias como el huaca huaca, el caporal, la morenada, el tundique y más. Perú, como lo dije al inicio, tiene más de 1500 danzas. Esto reafirma que somos un país con una tradición creativa y de saberes ancestrales. Los World Travel Awards acaban de dar los resultados. Perú nuevamente es el mejor destino culinario, el mejor destino cultural y el mejor destino de Sudamérica, además con la mejor atracción turística con Machu Picchu. Hay que sentirnos orgullosos y gritar siempre que viva el Perú, caracho. Nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia.